preguntaba yo, han salido una ola de encuestas en los últimos días para medir la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum en estos primeros 100 días de su gestión. Fluctúan de entre 60 a 80% de aprobación. Digamos en términos generales que es una buena aprobación la que tiene. Roy Campos la situó, consulta Mitofsky, en 64 puntos, si no estoy mal, ¿no, Roy? Aumentando un poquito la medición anterior. ¿Qué componente? A ver, cuéntanos los componentes de esta aprobación. Primero creo que resumes bien. Está bien aprobada. No. Tendríamos que decir, ¿y por qué está bien aprobada? Si vemos las cosas que están pasando. Está bien aprobada porque hay que ver, la aprobación es apoyo, está bien apoyada, digamos así, la apoya. Primero tiene un partido, o sea, un partido que es prácticamente partido único, y que normalmente cuando existe partido único se niega a descalificar a su presidenta porque es como sumarse a voces opositoras. Entonces el partido único tiene ese apoyo. El ser mujer también le da otro apoyo, ¿no? El iniciar todavía, porque cuando inicias todavía tienes parte de la campaña y de la expectativa de que lo vas a lograr. Todavía no te están castigando por nada de lo que hay, porque todavía no eres la culpable de lo que pasa. Entonces, mucho de lo que estamos viendo hoy de aprobación es el apoyo que tiene Claudia Sheinbaum para poder lograr. Y hay un último componente que puede ser especial y no ha sido bien explicado, es la incertidumbre que hay en todos los sectores, hoy se llama Trump. O sea, generó una incertidumbre entre el sector empresarial, entre los sectores políticos, de qué va a pasar con Trump en la presidencia. Y eso también genera un área como de unidad. De cohesión. De cohesión. Eso pasa en muchos países, en ¿no? todos los países. Cuando la amenaza viene del exterior, sí, hay un cierre interior, ¿no? O sea, y se buscan ejemplos, siempre hay algo de eso. Entonces, hay muchos elementos que te dan que Claudia hoy sea bien vista. Tal vez no tenga la agenda tan controlada ella como la tenía López Obrador, pero sí ella representa a los mexicanos y representa a alguien a quien apoyamos en todos los sectores. De hecho, llama la atención que incluso en los 8 estados que no gobiernan la 4T, también es bien aprobada Claudia Sheinbaum. Sí, ahora, eso es importante porque lo que hemos visto en las encuestas, para seguir con este tema, es sí, en prácticamente todas, un aumento de las mediciones anteriores. Estemos hablando de las que más le dan, por ejemplo, como de las Heras, que le da casi 80% de aprobación, 80% de hecho, también superándose a sí misma en mediciones anteriores. Lo que sí es evidente es que supera su aprobación a la votación, ¿no? A la votación que tuvo. Es decir, eso nos habla de un apoyo sectorial bastante importante. ¿Eso es normal, Roy? Que se superen los primeros días como una especie de luna de miel, ¿o es algo irregular? Sí, yo creo que sí es normal, salvo el caso de Cedillo, donde tuvo un inicio, hasta el caso de Cedillo, yo creo que todos los demás, porque todos inician con algo luna de miel. Claudia Sheinbaum tal vez no tuvo la luna de miel que tuvieron los anteriores, ¿no? Porque llegando ya estaba en proceso la discusión del Poder Judicial, estaba en proceso la violencia en Sinaloa, le tocaron decapitados como el Chilpancingo, o sea, no hubo una luna de miel, pero todos tienen un momento en donde la campaña sigue porque presento programas nuevos, presento qué voy a hacer en educación, presento qué voy a hacer. Entonces todavía hay un momento. Sí es normal tener más aprobación que el voto. Simplemente Peña Nieto tuvo 42, 43% del voto y tenía 51, 52. Al principio de su mandato, sí. Después no, ya después de Ayotzinapa es otra historia. Es otro México, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Yo lo veo interesante, pero este apoyo no necesariamente es legitimidad de un proyecto de gobierno. Creo que eso sería importante decirlo, ¿no, Roy? Esto sin duda tiene aportes interesantes. ¿Pero qué te refieres con legitimidad? Perdona. Sí, legitimidad tiene las urnas de sobra. Sí, no hablo del tema de cuestionar el resultado de la elección. Evidentemente, no legalidad. Exacto, no hay ahí un tema de que llegó a través de un proceso poco transparente en cuanto al resultado de los votos. No, creo que eso está perfectamente claro. No así la representación política que ahorita me gustaría comentar, por ejemplo, eso es otro tema interesante. Legitimidad me refiero a las acciones de gobierno que ha dado en estos primeros 3 meses de gobierno. Una legitimidad que lo puso a consideración incluso como candidata todavía a decir vamos a continuar con el segundo piso de la transformación de lo que representa ella, porque prácticamente este tipo de resultados no han sido per se de ella, han sido de la continuidad de un proyecto que inició con López Obrador y que no necesariamente tenía que haberse separado. Lo dijo varias veces en campaña, no me voy a
separar, no tengo por qué separarme de López Obrador y creo que apostó por la continuidad. Pero eso dista mucho de lo que ella misma ha considerado como México el país más democrático del mundo por sus resultados que hemos tenido, tan solo en lo electoral, por ejemplo. Hay rasgos muy importantes que tú puedes apreciar que distan mucho de ser un país democrático. Atacar la división de poderes a través de una reforma constitucional que destroza prácticamente uno de los tres poderes, que es el poder judicial. Luego otra muy importante, que es desaparecer los órganos constitucionales autónomos prácticamente. Y eso genera un tema de evitar los contrapesos a las decisiones del poder público, del poder gubernamental. Ahora, ¿cómo vas a ver la cuestión de transparencia? ¿Cómo vas a ver las cuestiones del IFT? En fin, me parece que estos rasgos que tiene estos primeros 100 días no ayudan en nada a ese proceso justamente de legitimidad ni de ser un país democrático. Pero lo dijiste en un principio, Ernesto, es decir, ella se debe a ese movimiento. Sí. Y lo que dicen en la Cuarta Transformación reiteradamente es, la gente votó por ese movimiento, por esos compromisos y por esa agenda impuesta incluso por el presidente López Obrador desde febrero de hace casi ya un año. El 5 de febrero. El 5 de febrero con el llamado Plan C. ¿Cómo lo ves? Bueno, sin lugar a duda, el hecho que tenga un nivel de aprobación el cual está construyendo, yo me iría con el último punto de Roy en el sentido de que había una gran expectativa sobre qué va a hacer junto con la política exterior, ¿no? Y me parece que es un tema fundamental porque me parece, y aquí voy a jugar un poco a la futuróloga, pero en la medida en que Trump sea mucho más agresivo con la política mexicana, al menos en términos discursivos, la política interna va a tener una mayor cohesión. Y eso es parte de la historia de nuestro país, ¿no? Hay una gran expectativa respecto, y eso pasa en gobiernos como la Cuarta Transformación, ¿no? Hay que recordar que la mejor política interna es la mejor política exterior. Y eso también ayuda mucho a justificar ciertas políticas que en otro sentido no serían posibles. ¿A qué me refiero? Una amenaza externa, ¿no? Es que me hace recordar ahorita que mencionaba Roy, perdone que te interrumpa, al mandato de Enrique Peña Nieto, que en su último tramo de administración le tocó Donald Trump precisamente. Iba muy mal en aprobación, se había desfondado prácticamente, pero ahí encontró como una cohesión social donde repuntó un poquito, sí, ¿no? El propio Enrique Peña Nieto. Sí, tienes razón. Claro, porque históricamente el enemigo histórico de México es Estados Unidos, ¿no? Y en la medida en que haya problemas internos como reformas estructurales que pueden no modificar completamente el sistema político mexicano, pues un agente externo, y además que le encanta hablar y no necesariamente políticamente correcto, pues genera un apoyo interno en otro tipo de políticas públicas que de otra forma no pasarían. Entonces es muy interesante porque vamos a ver en estos 100 días, en teoría, en donde podemos identificar cuáles van a ser los rasgos de la administración, ¿no? de un sexenio, en este caso, pues vemos que la política exterior, a diferencia de otros sexenios, va a jugar un papel predominante en la formulación de la política interna mexicana. Sí, apunto, suscribo. Armando, ¿cómo ves todo esto? Bueno, desde la cancha de las encuestas y justo de la aprobación, me parece que justo es un tema que ha salido muy bien Claudia Sheinbaum en estos primeros 100 días. Sin duda responde a esta inercia que trae del gobierno anterior, pero me parece que las expectativas también en materia de seguridad, por ejemplo, han crecido en la medida en que pues, ha afianzado su confianza y ha apostado todo por el papel de Omar García Harfuch, por el papel relevante que puede tener ahora no solo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sino el construir un sistema de inteligencia que permita llevar a cabo acciones mucho más quirúrgicas en materia de crimen organizado, ¿no?